El teorema de Thevenin nos dice que cualquier red de corriente directa lineal puede ser reemplazada por un circuito equivalente que conste de una sola fuente y una sola resistencia. Esto se hace con el propósito de simplificar redes. Observamos que tenemos un circuito complejo de n resistencias, n fuentes, pero puede ser simplificado a una sola fuente con una resistencia. Para las cargas llamaremos carga todo aquello que se conecta a la red, es decir, una lámpara, radio, etc. Toda carga tiene una resistencia interna a la que vamos a llamar RL. Tenemos cuento y lo vamos a simplificar para su resistencia interna, RL. Así que para este ejemplo debemos trabajar para convertir este circuito en su equivalente de Thevenin. El primer paso es retirar la resistencia RL. Una vez hecho esto, se pasa a encontrar la resistencia equivalente de Thevenin. Para eso se retiran todas las fuentes siguiendo este criterio. Si es fuente de voltaje, ponemos un cortocircuito, y si es fuente de corriente, abrimos el circuito. Como esta es una fuente de voltaje, cerramos el circuito y obtenemos esto. Para encontrar la resistencia de Thevenin, encontramos la resistencia total visto desde el punto de vista donde estaba la resistencia de carga. Si nos damos cuenta, aquí vamos a ver que la resistencia de 3 ohmios y la de 6 ohmios se encuentran en paralelo. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin, RTH, va a ser el paralelo con la resistencia de 3 y de 6, que nos da 2 ohmios. Una vez hecho eso, volvemos a colocar las fuentes y vamos a encontrar el voltaje que se va a encontrar entre los puntos donde estaba la resistencia de carga. Y si nos damos cuenta, el punto es el mismo punto, está en paralelo con la resistencia de 6 ohmios. Es decir, si encuentro el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, automáticamente conozco el voltaje en los puntos donde estaba la resistencia de carga. Ahora observemos que este circuito, a retirar la resistencia de carga, tenemos que es un circuito en serie, ya que esto, al estar desconectado, no pasa ninguna corriente y por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Para encontrar entonces el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, primero encontraremos la resistencia total. La resistencia total en un circuito serie es la suma de ambas resistencias. 3 más 6 es igual a 9. Nótese que la resistencia total no tiene nada que ver con la resistencia de Thevenin. Bien. Ahora, con la resistencia total y encontrada, vamos a hacer un divisor de voltaje para poder encontrar el voltaje en la resistencia que me interesa, que es la de 6 ohmios, y vamos a ver que nos dan 6 voltios. Por lo tanto, la resistencia, el voltaje de Thevenin va a ser de 6 voltios. Aquí ya tenemos el circuito ya equivalente de Thevenin, de 6 voltios con su resistencia de 2 ohmios, y por último solamente agregamos la resistencia de carga, y con esto se finalizaría el ejemplo. Veamos una simulación. Es el mismo circuito, la resistencia de 9, el voltaje de 9, perdón, la resistencia de 3, la resistencia de 6 y la resistencia de carga. Aquí estamos retirando la resistencia de carga. Vemos que ya no pasa corriente aquí, como si lo había cuando estaba la resistencia de carga, ahora ya no. Encontramos
retiramos la fuente y encontramos la resistencia equivalente. Aquí tenemos un medidor de resistencias que nos dicen que son 2 ohmios de todo el grupo de resistencia que tenemos aquí. Encontramos el voltaje. Aquí la medición de voltaje nos da de, aquí se mira, de 6 voltios en esta resistencia, y aquí ya tenemos nuestro equivalente de Thevenin. Si yo hago una medida de voltaje en la resistencia de carga, en el circuito equivalente, y otra medida de voltaje en el circuito original sobre la resistencia de carga, veré que es exactamente la misma medida, de 2 voltios, de 2 voltios. Quiere decir que todo lo que yo tenía aquí simplemente lo simplifiqué a esto. Gracias por su atención.